Bienvenidos a Palabras de Noviembre, un podcast sobre NaNoWriMo, o Mes Nacional de Escribir una Novela. Este es el episodio número 18 y les traemos el audio de la presentación del libro Paranormalidades, Crónicas Apócrifas de Ciudad Juárez, de Martín Letona o Diego Murcia. En este episodio les traemos el audio de la presentación del libro Paranormalidades, Crónicas Apócrifas de Ciudad Juárez, de Martín Letona o Diego Murcia, a quien tuvimos en nuestro episodio anterior, el número 17. Esperando no repetirme demasiado del episodio anterior, les puedo recordar que Diego es salvadoreño de nacimiento, periodista de profesión, titulado en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y maestro en Bellas Artes en Escritura Creativa por la Universidad de Texas en El Paso. Ofrece sus servicios de escritura, traducción inglés-español y viceversa por medio de la web www.bitextuales.com. Ha publicado, bajo el seudónimo Martín Letona, los libros Antología Memorias de la Casa, fruto del taller de narrativa de la Casa del Escritor de El Salvador, fundada por Rafael Mengíbar Ochoa. Todas las muertes de Lázaro, novela corta, publicada en 2014. Fetiche, también publicada en 2014. De todos los odios, el tedio, igualmente de 2014. Memoria periodística, de 2018. Y Paranormalidades, Crónicas Apócrifas de Ciudad Juárez, publicado en este 2023. Estos dos disponibles en Amazon. Diego y su servidor compartimos la afición del misterio, este concepto que engloba el conocimiento de cuestiones paranormales. Cuando Diego me comentó sobre el proyecto de este libro, me entusiasmé y lo adquirí en cuanto lo encontré disponible. Posteriormente tuvo la gran amabilidad de pedirme si podía acompañarlo a presentar el libro durante la Feria del Libro de la Frontera, realizada en junio de 2023 en Ciudad Juárez, México. En Paranormalidades, Diego presenta un conjunto de historias que buscan sorprender al lector, no solo por ser muchas de ellas provenientes de este mundo paranormal, sino porque otras de ellas son totalmente normales, pero ocurren en la vida cotidiana de maneras que nos resultan increíbles. Historias que vemos en la calle, que podrían pasar de generación en generación, de boca en boca, pero que valen la pena que puedan quedar para la posteridad en un libro, porque son la memoria de cómo es una comunidad. Todos conocemos al menos una historia extraordinaria, de esas que a veces pasamos de la normalidad a la paranormalidad, ya sea que le ocurrió a nuestra abuelita, a nuestros primos, al amigo de un amigo o a nosotros mismos. Me refiero a una situación que extiende nuestro pensamiento y nos abre a nuevas posibilidades, o que es tan terrible que buscamos negarla de cualquier forma posible. En estas 177 páginas tenemos temas de urbanismo, política, personajes, lugares, demonología, fantasmas, ovnis o UAPs y seres extraños. Por irreales que pudieran considerarse algunas de estas historias, ninguna lo es. Y eso es un testimonio poderoso de la incertidumbre latente en nuestro paso por esta tierra desértica. No todo es seguro, probablemente nada es seguro. Y a cada paso estamos a expensas de que el misterio ocurra.
Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí a la presentación de Paranormalidades. No sé si decirte Martín Letón o Diego, aunque pues yo conozco tu secreto, pero no sé qué decir. Un trabajo muy bonito, la verdad. Yo tuve la oportunidad creo que hasta te metí el sablazo para poder leerlo y tengo que decir que lo disfruté mucho. Es un trabajo muy local pero muy sabroso. Una cosa que le comentaba ahorita a Diego que veníamos llegando, me agarró entre dos libros que me parecieron muy especiales personalmente, que fueron Volver a Santa Rosa de Víctor Hugo Rascón Banda. Es un libro que duré 15 años en poder conseguirlo y que relata las historias de su pueblo cuando era niño, allá metido en la sierra. Y el otro es un libro en inglés que acabo de leer que se llama 30 Talks Weird Love, de la escritora Alejandra Narváez, de aquí de Juárez también, y que en forma de poesía narra la parte de su infancia entre los 90s, de su secundaria y de cómo la afectó para seguir viviendo más adelante. Entonces esa localidad y esa manera de poder contar las historias tan cercanas, me encantó el libro de Diego, y de extrapolarse hacia la parte no solo normal, sino paranormal, porque Diego aquí nos comenta algunos casos. Así que, pues, Diego. Pues hola, gracias, de verdad. Es una alegría ver tantas caras conocidas, tanta gente que a lo mejor nos conocemos por otras situaciones, y yo sé que podrían estar en cualquier otro lado menos acá, y de verdad lo agradezco. Miren, Paranormalidades, y ya lo hemos discutido, lo hemos peloteado con Miguel, es algo inevitable que se tenía que contar, porque yo como extranjero cuando llegué a Ciudad Juárez empecé a oír todo tipo de historias que yo me quedaba con el ojo cuadrado y decía, no puede ser cierto que eso esté sucediendo o que haya sucedido acá. Una de esas cosas, por ejemplo, que a mí me llamó muchísimo la atención fue que hace algunos años hubo un burro que se lanzó de candidato para la presidencia municipal. Se llama el Burro Chón. Pero si eso fuera poco, también hubo un candidato que una vez inició su campaña electoral saliendo de un ataúd. Eso en una ciudad donde se dice que hay tantos feminicidios, se dice que hay tanta gente desaparecida, me pareció así. Y entonces yo dije, esto no es normal que suceda en una ciudad. No es normal que este tipo de historias estén presentes en el día a día. Y empecé a buscar en recortes periodísticos, en sitios web, en lugares que tenían algún tipo de referencia, algo que lo documentara. Y efectivamente encontré muchos sitios, muchos videos, muchas llamadas telefónicas, podcasts y cosas así, que están en la web, que dan fe de que cada una de las historias que yo estoy contando acá, aunque parecen mentiras, no lo son. Y ahí se ha superado la realidad por encima de la ficción. ¿Tú qué dirías? ¿Que tú te encontraste estas historias o estas historias te encontraron? Suena como una pregunta así muy mística o hasta literaria, pero ¿tú qué dirías? Yo creo que ellas me han encontrado a mí. Es que es nada más abrir los ojos. Miren, otra de las historias que ustedes van a leer acá fue cómo yo una vez salí a pasear al perro a que hiciera sus necesidades en la noche y vi un ovni. Fue una de esas cosas que no me la esperaba, que simplemente yo estaba viendo al difunto Romeo, que ya descansa en paz, hacer pipí, y de repente se me ocurre voltear hacia arriba para no ciscarlo, y veo un punto pequeñito que se hace grande, se hace chiquito, hace esto y desaparece en el firmamento. Obviamente aquí aderezo de que en este lugar ha habido un montón de reportes de ovnis que han sucedido y que la gente ha reportado a través de Facebook. Yo no sé si los que están acá, la mayoría son de Ciudad Juárez, pero recordarán que hubo una vez, hace un par de años, que se nos fue la luz. Y la gente decía que porque había caído una bola de fuego allá por las torres. Y que había entrado un convoy de los Estados Unidos a recuperar ese artefacto. Pues yo hago una exploración acerca de eso también. Y todo eso, otra vez, hay reportes periodísticos, hay documentos que avalan que esa historia sucedió acá.
La leyenda dice de que muchos de los testigos que vieron esa bola, que estuvieron presentes cuando vieron el convoy, han desaparecido. Yo, por desgracia, no he tenido a nadie que haya presenciado esos hechos que me cuente su versión, pero si hay alguien aquí que lo haya hecho, levante la mano y después hablamos. Tú no, mi amor. Ahorita me cuentas, mi amor. Otra cosa que te quería preguntar, tu trasfondo es periodístico y se nota en tu manera de escribir, aunque yo conozco un poco más de tu literatura, que también buscas ese enfoque muy centrado de contar qué es realmente lo que está pasando. Para ti, ¿cuál es el valor, con todas estas historias que pueden parecer inverosímiles, el valor del testimonio y del testigo? Yo creo que queda para la historia, ¿no? Hay muchas de estas historias que posiblemente Montserrat o Nicolás no vayan a recordar por la edad en la que están, pues, pero cuando ellos ya crezcan y tengan conciencia de que vivían en una ciudad que es maravillosa, que pese a todo lo que nos sucede acá, la gente es como es muy bondadosa, es muy abierta al extranjero. Yo creo que ese testimonio les va a ayudar a entender por qué yo decidí quedarme en esta frontera y no regresar a mi país, por ejemplo, o irme a vivir a El Paso, que allá estábamos originalmente, porque esta ciudad te atrapa y una vez te atrapa no te suelta y te revuelca y te dice de aquí eres y ya no te vas. Sí, eso lo he notado mucho. Yo también vengo de fuera, no del extranjero, pero también vengo de Chihuahua, ¿no? De Chihuahua. ¿Cuál es tu historia favorita? Ok. Bueno, no, esa no. Es que aquí está Monse, le va a dar miedo. Okay. Bueno, mi historia favorita, y yo creo que esto podría explicar muchas de las situaciones que nosotros vivimos en el día a día. Yo creo que es la de Samalayuca, el secreto de Samalayuca, el terrible, no me acuerdo cómo es, vamos a consultarlo. Esta historia... El mortal secreto de Samalayuca. Excelente, sí lo leíste, el mortal secreto de Samalayuca. 2 veces. Esta historia es la que más miedo me da, porque aun cuando la gente dice que ya no hay peligro, los números cuentan una historia totalmente diferente. Se supone que en Chihuahua, en esta región, somos uno de los 5 lugares con más contaminación radioactiva y con más casos de cáncer en sus residentes. Y esto podría tener una pequeña explicación en un caso que ocurrió hace muchos años, hace varias décadas ya, que se llamó Cobalto 60. Y es que hubo gente acá que decidió comprar una maquinaria de los Estados Unidos y al final no supieron cómo utilizarla. Como todas las cosas con fierro viejo que nosotros tenemos acá, pues esa maquinaria terminó en el yunque y ahí la intentaron abrir. Lo lograron y salieron muchos balines, muchas esferas radioactivas que se anduvieron paseando por todas las calles, bueno, no todas las calles, pero algunas de las principales calles de Juárez. Exactamente. Sí. De hecho, cuando llegaron a la fundidora, esas varillas terminaron siendo distribuidas por muchos estados de México. Las autoridades, de quienes yo tengo mucho recelo, dijeron que habían recuperado la gran mayoría de esas varillas. Yo no lo sé. Dijeron que habían evitado que la gente viviera en las casas que habían construido con esas varillas y que los restos que habían recuperado los habían enterrado en Samalayuca, ahí donde muchos vamos a hacer el glamping o vamos a acampar o vamos a andar en las arenas. Se supone que ahí están enterradas. Con la tecnología que había entonces, no sé, algunos dicen que hicieron un armazón de hormigón y las enterraron debajo de la arena y con eso está bien, pero según yo y lo que he leído, se necesita de una cápsula de plomo para poder evitar que la radiación de verdad traspase. Eso explicaría entonces por qué en esta zona muchos niños sufren de cáncer, por qué muchos niños tienen afectaciones en sus órganos respiratorios. Yo quiero pensar que no, pero es que eso no deja de hacerme ruido. Eso obviamente a lo mejor podría ser explicado por otras cosas, porque tenemos maquila. Yo no sé si ustedes sienten, pero yo desde que yo vine acá, Miguel, para mí es bien difícil que en las tardes, 6, 7 de la tarde, se siente un picor aquí en la garganta, un escozor bien horrible que sientes que lo estás tragando. Y si te asomas por la ventana en el horizonte puedes ver la capa esta negruzca.
de todos los contaminantes que hay, de todas las maquilas que aquí laboran. No sé, a lo mejor es una percepción mía, pues, pero eso a mí me da cierta sospecha de que podría explicar el hecho del cáncer, ya sea por la radiación o por esta otra cosa. No lo sé. Hay muchas cosas que afectan aquí, el polvo, el clima mismo. No sabes qué te puede matar a final de cuentas. Pero vos, ¿cuál fue la historia que te gustó? A mí, qué buena pregunta. No la voy a contar porque da mucho miedo, la verdad. Pero ya sabes cuál es, el violador. Oh. Porque hay cuestiones que yo he estudiado un poquito, he escuchado sobre, pues se puede decir, cuestiones extrasensoriales, sueños. Yo soy hasta cierto punto un soñador lúcido, pero imaginarme que haya alguien con la capacidad de hacer ese tipo de daño por ese medio un poco curioso, por decirlo así, es terrible, la verdad. Si lo hubiera leído únicamente como ficción, me habría dado miedo. Leerlo como realidad es todavía peor, como ahí mismo lo expresas tú en la historia. Sí. Otra de las historias que a mí también me llamó mucho la atención, y es que son las calles. Cuando llueve, a mí siempre se me dio esta imagen de que las calles de Ciudad Juárez están hechas de azúcar, porque no importa que las acaban de pavimentar, de recarpetear, cae una llovizna de media hora y ya hay hoyos. Y una de las cosas que yo recojo acá es cómo hay ciertos sectores de la ciudad que han sido marcados en rojo porque las autoridades se han dado por vencidos con nosotros. O sea, hasta ahorita no ha habido nadie que haya dicho, ok, le vamos a invertir plata, vamos a hacer hasta lo imposible porque el dinero, y con perdón, no se vaya para Chihuahua y se quede acá y reconstruyamos todo el subsuelo que hay en la ciudad. Si ustedes se fijan, cuando salgan de acá, verán que hay rayas rojas que pasan no solo en las calles, sino en andenes y cercanos a parques. Eso indica que ahí hay probabilidad de hundimiento de carros. Una vez yo venía de trabajar, yo trabajé por muchos años en El Paso, en el diario del Paso, y yo tenía media hora de haber pasado por el Cuatro Siglos, cuando viendo las noticias mi esposa me dice, se acaba de hundir un camión. Y yo acababa de pasar por ahí y el boquete era impresionante, era un camión de carga y se fue 4 metros hacia abajo. Esas rayas estaban ahí. Entonces, esa es otra de las cosas que yo también expreso acá, que me causa pues mucho asombro, porque no puedo concebir que una ciudad que sea casi de primer mundo pues tenga un sistema vial tan feo. Sí, desafortunadamente pues estamos en manos de gente que al parecer no tiene esa capacidad. Una historia que a mí me resultó particularmente curiosa fue la de el diablo que se apareció en el baile. ¿Y sabes por qué? Porque así como lo cuentas tú también, que te empiezan a decir, no, es que ocurrió acá, también en Chihuahua ocurrió. Okay. Eso no te alcancé a platicar. Y en mi tiempo de vida, en un bar discoteca que se llamaba El Ruidoso, ahí fue donde contaron que ocurrió eso. Ya no existe, ya tiraron toda esa parte de la ciudad prácticamente. Eso está muy curioso. Pero es muy interesante cómo esa atemporalidad y esa presunta repetición de las historias que pasó aquí, pasó allá, pasó allá, pasó allá, o sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Con esa historia me parece muy gracioso porque para comenzar, cada persona tiene su propia versión y cada persona dice, el lugar ya no existe. Uh-huh. Qué conveniente, ¿no? Pero bueno, la historia a la que se refiere Miguel es la de Marta. Marta bailó con el diablo. ¿Y cómo se dio cuenta que estaba bailando con el diablo? Bueno, pues que el muchacho, de repente, cuando empezó a oler como azufre, ella voltea a ver hacia los pies y ve que tiene una pata de cabra y una de gallina. Y así se entera de que está bailando con el diablo. Obviamente hay otros elementos que pues si consiguen el libro ahí los enterarán. Pero esa historia la empecé a buscar y empecé a preguntar entre mis conocidos y de repente un argentino la sabía, mi mamá la sabía, la gente de Veracruz la sabía y todos decían, no, ese es original de mi país, ese es original de mi tierra, ese es original de mi ciudad.
Y tan original es que yo tengo a un primo de la hermana, del tío, del sobrino, que fue testigo. No puede ser. Pero bueno, sí, eso es muy curioso, que no haya, o sea, que se repitan tantas esas cosas. No sé si de verdad a alguien le ocurrió. Cosa aparte, dicen de que cuando la gente de mi edad tenía mi edad en antaño, decían que a los 40 ya tenían casas, se peleaban con el diablo en el monte, y yo apenas estoy tratando de construir mi crédito en el buró. Pero bueno, supongo que así eran las cosas antes, ¿no? Y esa leyenda a lo mejor ha viajado, no solo de localidad, sino de país y a través del tiempo. Así es, y es muy curioso cómo te vino a alcanzar aquí también la historia. A lo mejor al diablo le gusta ir a bailar. A lo mejor. No, eso seguro. Y toca el violín. Exacto. Esas son otras historias también. Ahorita te estaba preguntando, tu prólogo se llama, quien haya tenido oportunidad de leerlo, Macondo Juarense. Está un escritor, obviamente Diego, intentando convencer a Gabriel García Márquez de que el día que quiera hacer la película o la serie de Macondo, de 100 años de soledad, si no recuerdo, sí, que se venga a filmarla aquí a Juárez, por todas estas historias y muchas más que pueden encontrar aquí en el libro, unas más largas, otras más pequeñas, y que de verdad les digo, tiene una fascinación que les conviene echarle un ojo. Sí, sí, escribe Diego. En efecto. O sea, es que este libro yo creo que es apenas la primera parte de muchas cosas que se podrían sumar. Por ejemplo, La Boca del Lobo es uno de los lugares favoritos de mucha gente acá, los cerrajeros. De hecho, hay una discusión entre si se debería llamar los cerrajeros o los rajeros. Se supone que es uno de los lugares acá más antiguos, es uno de los mercados de pulgas más antiguos de la ciudad, y allí se encuentra de todo. Creo que cada país, cada localidad tiene un lugar similar a este. Allá en El Salvador también existe un lugar donde la mayoría de cosas que se encontraban ahí eran de dudosa procedencia. Inicialmente tengo entendido de que los cerrajeros era un lugar parecido. Ahora supongo que no. Pero ahí se puede encontrar desde refrigeradores, computadoras, dildos, cosas así por el estilo. Y es un lugar fascinante porque la dinámica de ese lugar todavía hace recordar mucho a los tianguis de principios de siglo. Y es también todo un microuniverso que hay ahí, porque los personajes que hay, o sea, ni siquiera pareciera que estamos dentro de una ciudad, de una urbe acostumbrada a lo novedoso, a lo moderno, porque si uno quiere ir y encontrar una máquina vieja de escribir para poder darse ínfulas de que todavía es hipster, de que eso sigue rifando, bla, 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 lo puede hacer. Si uno quiere ir y buscar una cámara antigua para tu colección, lo puedes hacer. Hay de hecho un escritor que dice que una vez encontró una litografía de Picasso allí. Entonces es un lugar increíble de poder explorar. Interesante. Entonces ya tienes pensada una segunda parte. Hasta ahorita llevo 3 historias. Medio se las voy a contar por si hay alguien más que tenga otra historia que cree que pudiera sumar. A mí me han llamado muchísimo la atención. Ahorita estaba comentándole a Miguel esto. Por ejemplo, uno de los primeros cuentos que yo oí cuando llegué aquí a esta frontera es que hace mucho tiempo, acá en la zona donde ahora hicieron el parque de Tintán, había un ring donde peleaban enanas. A mí me encantaría poder contar esa historia si fuera cierta. Hablar con los testigos. Esa es una. La siguiente es que una vez hablando con un padre, me dijo que a él le habían llegado al menos 3 casos de personas que habían fallecido por golpe de sartén o de comal en la cabeza. Eso es... yo quiero también hacer esa historia, encontrar los registros. Y la tercera es que una señora una vez contó que su madre tuvo un aborto y guardaron el producto de ese aborto en casa, que era una costumbre que antes se tenía acá en algunas casas,
donde en unos recipientes de vidrio, más o menos de este tamaño y de esta altura, se llenaban de vinagre o cloroformo, no sé, y se ponía ahí el feto. Como era parte de la familia, se ponía en la sala para poder estar cerca de él. Entonces esas historias están llamando a gritos a que sean contadas y me gustaría poder contarlas. ¿Y cómo cambian ese tipo de historias de que cosas que ya ahorita nos resultarían tan fuertes, como te contaba yo, el ver las fotografías de personas de principios del siglo pasado con sus hijos muertos, con los cadáveres, o sea, cómo cambia nuestra mentalidad, nuestra percepción de la vida? Pues yo creo que te abre... Ayer yo discutía con una persona que es especialista en historia y yo le preguntaba a ella si era posible afirmar que así como el futuro no está escrito, porque hay diversas posibilidades, ¿qué tan posible es hablar de un pasado que tampoco está escrito? Porque hay muchas cosas que ahora las sabemos porque tenemos acceso a muchos medios de comunicación. Entiéndase, por ejemplo, el Facebook, que cada rato aparecen memes, pero también de repente aparecen publicaciones que uno se las topa porque leyó algo por casualidad y ahí aparece una historia interesante, ¿no? Lo de las fotografías, ahí fue donde yo lo descubrí, que era una práctica muy común antes, que la gente, para no olvidar los rostros de sus seres amados, pues hacían eso. A nosotros ahora se nos hace una cosa muy grotesca, muy creepy, pero antes era la costumbre, era lo normal. Y a medida que nosotros vayamos desenterrando y descubriendo cómo se comportaban las personas antes, podemos hablar de una mejora, de una evolución. A lo mejor poder volver a, qué sé yo, hacer cosas buenas que antes se hacían, que ya se dejaron de hacer. Esta semana también hablábamos con alguien, creo que fue contigo, acerca de los valores, que se han perdido muchos valores en los jóvenes, en las juventudes de hoy, que las virtudes están puestas en otro tipo de cosas, en otro tipo de intereses, y que posiblemente por esto ahora tenemos sociedades tan violentas que lo primero que hacemos es reaccionar con un insulto, con un golpe o en el anonimato, que es la nueva forma de violencia que hay en internet, ¿no? Insultar desde el anonimato y decir cosas muy hirientes. A lo mejor volver al pasado, revisitarlo, nos ayudaría a enderezarnos otra vez y encontrar un balance para ser mejores personas. Fíjate que es un muy buen mensaje que necesitamos mucho en estas sociedades especialmente. Gracias, me costó bastante pensar. Pero pues que no hablemos nomás nosotros. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quisieran? ¿Alguna historia que me quieran contar? Pueden estar en Paranormalidades 2. No, y si no, les pregunto, ¿qué les ha parecido lo que les he contado hasta ahora? O sea, ¿es mi visión como extranjero ya adoptado en Juárez? ¿Le erré? ¿Estoy equivocado de todas esas cosas que he dicho? ¿Ustedes se han dado cuenta de que ocurren estas cosas aquí? Incluyo todas las que yo he contado, que no me creen que han pasado, pero sí han pasado. Diego, como hombre casado te digo, hazle caso a tu mujer. Sí, no, aquí, adelante. Iba a contar algo que me pasó. Estaba yo caminando ahí en el parque. Si quiere le paso el micrófono para que se escuche. Estaba yo caminando. Sí. A ver si está encendido. ¿Se puede? No sé si está encendido. No está entendido. No. Pero se viene. Ahí. Estaba yo caminando en el parque Comunal. Ya está encendido. Hola. Ahora sí está encendido. De repente que estoy caminando ahí en el 2 de noviembre, me fijo que por el centro médico veo un pájaro, pero un pájaro muy enorme. Entonces, abajo digo, había muchos pajaritos como chanates, pero era un pájaro grande. Y yo, pues qué raro, ¿verdad? Y seguí caminando. Y a la tercera vez dije, no, pero se me hace que está gigante, ¿verdad? Y era como en el 2008 que estaba pasando muchas cosas aquí en Juárez, de matanzas y demás. Y entonces dije, no, yo ya mejor me voy, y ya me comenzó a dar miedo. Y a la hora que salgo, ya no había un pajarote, sino que se metió en un árbol
que está en la esquina de 16 y Américas, pero era tan grande como es toda la copa del agua. Y yo dije, ¿qué será, verdad? Entonces ya me dio un miedo, dije, iré o no iré, pero me dio mucho miedo, ¿no? Y ya me subí a mi carro y me fui. Y ya me fui a platicar con mi mamá y entonces, fíjate, vi un pajarote, bueno, pues así quedó. Pero luego le conté a mi hermana y me dice que se lo vieron por el Chamizal y luego lo vieron por el Tecnológico. Pero es como un, ¿qué le diré? Pues no puede ser su pilote porque tenía muy grandes las alas y las patas enormes, ¿verdad? Entonces yo dije, quién sabe qué vi, pero está... Y ya no lo vuelvo a ver, pero mucha gente dice que sí lo ha visto eso. Pues No fíjese sé si que... sea como El Mothman. Pues justamente también Diego tiene algunas historias al respecto del libro. Sí, eso que usted está diciendo fue reportado por una radio acá. Seguramente todos conocen quién es Saulo y quién es Jairo. Ellos recibieron varias llamadas a la cabina telefónica cuando vieron ese pájaro. Hay quien también dice que no se trata necesariamente de un pájaro, sino de una especie de murciélago que suele darse allá por Australia, pero es demasiado grande. Daba muchas vueltas en el centro médico y dije, ay, pues estará mucho pilote, a lo mejor se está muriendo alguien, ¿verdad? Pero luego dije, los chanatitos se veían así chiquitos. Pues déjeme le cuento que en el libro también recojo testimonios de gente que vive allá por el lado de Anapra. Cuando uno va a pasar por Santa Teresa, por ejemplo, por ese sector, hay un sector que es muy solitario y hay una zona por donde se sube una especie de cerro. En esa zona se supone que ese pájaro o lo que sea a veces sale y se roba a los perros chihuahua o a las gallinas y se las come. Hay quien dice que en realidad es una bruja, hay quien dice que en realidad es un murciélago o es un ave real, que según lo que entendí no son de esta región y no tendría nada que andar haciendo por estos rumbos. ¿Qué es? No lo sé, pero esa es otra de esas historias que existen en Ciudad Juárez que me dejan así también. Aquí tienes otro testimonio para extender para tu segunda edición. Exacto. ¿Qué más? Gustavo. No sé si me escuchan bien, pero Sí. Adelante. ¿tienes la historia de la niña de Ixa, el campus de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez? No lo he escuchado. Después de las 10 de la noche, en cualquier salones que se queden ahí a trabajar o a estudiar. Si no la has escuchado, bueno, pues entonces... Cuéntanos. Para que la cuentes también. No lo he escuchado, no tengo idea. Yo soy profesor allá y en una época por ahí del 2012, 2013, me dieron una clase de 8 a 10 y en esa época todas eran presenciales, pero la única condición de elección es que no salíamos del edificio D, porque en los demás edificios podíamos encontrar en los pasillos o en alguno de los salones a una niña que está ahí, que te saluda, hasta me acuerdo, ¿verdad? Que te saluda y que te dice que dónde está el baño o que qué estudias, ¿no? Y ahí el primo del amigo de la novia de mi compadre, que la vio, o tiene un conocido que habló con ella, y cuando fueron los guardias y todo, pues, ¿cuál? Y podía ser indistintamente cualquier de los edificios del Wow. campus de Ixa. Muy bien, qué buena historia. Excelente, anotada. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos quisiera compartir algo? Si no, pues Pues Diego, muchas felicidades por este nuevo bebé de papel. Que tenga mucho éxito y créeme que muchos estamos esperando la segunda parte. Pues te agradezco, Miguel, gracias. Y gracias de verdad por haber venido. Si quieren, pues todavía tenemos tiempo para poder firmar libros. Y si no, pues está a disposición en Amazon. Mil gracias.
Este podcast está producido bajo la licencia Creative Commons BY-SA Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional. Los temas musicales utilizados son Creative Writing, Illustrated Novel y Algorithms de Chad Crouch. Readers, Do You Read? De Chris Zabriskie y Right Here, Right Now de PC One, obtenidos en Free Music Archive. Este podcast está disponible gracias a iVoox. Mi nombre es Miguel Royo. Gracias por escucharnos. Vamos por esas 50,000.